Hola, aquí traemos otro diseño para tatuajes de las mascotas del rock. Digo mascotas del rock porque depende de las vistas en los videos. Haré varios videos de mascotas y máscara que hay. Así que si no es molestia, regálanos un like y comparte. Hoy le toca a GAMMA RAY con su mascota. Fang Face no fue un diseño exclusivo para GAMMA RAY. Originalmente era una máscara creada en los años 70 para la celebración de Halloween en Estados Unidos. Su diseño, con una expresión atemorizante y colmillos prominentes, la convirtió en un éxito de ventas casi instantáneo. La serie de las máscaras se llama 3000 series y 2000 series. Y la colección pertenece a una marca llamada Franco. Debido a su popularidad, la máscara se siguió produciendo año tras año. En 1979, debido a la alta demanda, el molde original se daña y se crea uno nuevo. Durante una de sus visitas a Estados Unidos, Hayan se encontró con una máscara que le llamó mucho la atención. Era la máscara de Fang Face, con su diseño terrorífico y su expresión amenazante. Kai se sintió inmediatamente atraído por la máscara y decidió llevársela. Según sus propias palabras, le pareció que la máscara tenía un aire de rebeldía y energía. Al volver a Alemania, Kai comenzó a utilizar la máscara en los conciertos. Antes de ser adoptada por GAMMA RAY, Fang Face fue la mascota de la banda Halloween en sus primeros álbumes. Su imagen encajaba perfectamente con la estética heavy metal de la banda en aquellos años. Y sesiones fotográficas de la banda. Con el tiempo, Fang Face se convirtió en un elemento icónico de Halloween y, posteriormente, de GAMMA RAY. Fang Face apareció por primera vez en una portada de Halloween en el álbum Walls of Jericho, lanzado en 1985. En esta portada podemos ver a Fang Face en una pose amenazante, representando la energía y la actitud rebelde de la banda en ese momento. Walls of Jericho es considerado uno de los álbumes más importantes de Halloween. Temática oscura y canciones como Halloween y A Tal Edad West Terrible, ya que consolidó su sonido característico y los posicionó como una de las bandas más destacadas del power metal. A finales de los 80, después de la gira europea del álbum Keeper of the Seven Keys Parte 2, Kai Hansen decidió tomar un nuevo rumbo musical y se separó de Halloween. Existían algunas diferencias musicales y artísticas entre Kai Hansen y el resto de los miembros de Halloween. Con una visión clara y un gran talento, decidió formar su propia banda, con Ralph Scheepers como vocalista y Dirk Schlachter en la batería. GAMMA RAY comenzó a tomar forma. Kai Hansen se encargó de la guitarra y las voces, aportando su inconfundible estilo y experiencia. Los primeros álbumes de GAMMA RAY, como Heading for Tomorrow y Say No More, consolidaron el sonido de la banda y la posicionaron como una de las principales del power metal. La música de GAMMA RAY se caracterizaba por su sonido. A lo largo de los años, GAMMA RAY ha experimentado cambios en su formación y sonido, pero siempre manteniendo su esencia. Kai Hansen ha sido el único miembro constante de la banda, y su pasión por el power metal ha sido la fuerza impulsora detrás de su éxito. Land of the Free, 1995. Este es probablemente el álbum más conocido de GAMMA RAY, donde aparece Fang Face de manera prominente. En la portada, vemos a Fang Face en una pose desafiante, con un fondo que evoca un paisaje americano. Somewhere Out There, 1997. Aunque no es el protagonista principal, Fang Face hace una aparición discreta en esta portada, casi como un cameo. Se le puede ver en el fondo, entre otros elementos gráficos. Con el paso del tiempo, GAMMA RAY ha evolucionado su imagen y su sonido, y Fang Face ha dejado de ser un elemento central en sus portadas. Esto no significa que el personaje haya sido abandonado por completo, sino que su presencia se ha vuelto más esporádica y simbólica. Aunque su presencia física en las portadas de GAMMA RAY haya disminuido,
Fan Face sigue siendo un símbolo importante para la banda y para sus fans. Representa la conexión entre Halloween y Gamma Ray, y evoca recuerdos de los primeros años de ambas bandas. Fan Face ha dejado una huella indeleble en la historia de Gamma Ray. Aunque su presencia en las portadas de los álbumes haya sido intermitente, su imagen, asociada a la libertad y la aventura, sigue siendo un elemento reconocible y querido por los fans del power metal.
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and... Si te gusta el resultado final, puedes apoyarme con un like y suscribirte. Búscame en mis redes, están en mi canal. Diseños de tatuajes solo por Fiverr y arte del retrato por Facebook. Donaciones por PayPal y Ko-fi. Muchas gracias por ver y espera el próximo video. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already